Este es un juego, un monograma, nada esencial. Salte del drama, baila en la guerra. Hola, 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 ¿cómo están? Estamos comenzando el capítulo número 29 de este podcast. Esto es un juego y como podrán apreciar, no estoy sola porque la pantalla está dividida y hay alguien aquí abajo que me va a acompañar hoy día. Por primera vez en mi podcast estoy abriendo el espacio para empezar ahí a dialogar con otras personas, amigos en comunes, y hoy día tengo una invitada muy especial con quien vamos a hablar de varias cosas porque la conozco hace varios años ya, yo diría que no voy a nombrar cuántos, pero más de 20 por cierto. Ella es una tremenda actriz. He trabajado con ella en el pasado también cuando yo me subía a las tablas y actuábamos juntas en una compañía, así que nos conocemos también ahí detrás del escenario. Y con ella además tuve la oportunidad de hacer un taller hace muchos años atrás cuando comencé a hacer clases y la primera experiencia la tuve con ella. Y de esto y otras cosas vamos a hablar con mi querida Claudia Vergara. Bienvenida, amiga. Prende cámara nomás, prende audio para que te Chao. vean. Hola, Hola, Sole. amiga. ¿Cómo Qué estás? linda tu presentación. Bien, gracias. Pero tú también eres una gran actriz, así Es que que pues mi vida como tenemos actriz ha sido muy intermitente, o sea, es como lo que estábamos hablando sí, hace un rato atrás. y variada. Sí, pues, o sea, yo estudié teatro pensando que me iba a dedicar a ser una actriz y como que me di cuenta en el camino que lo mío era más como tener una visión desde afuera, pero sin darme cuenta, fue más como por osmosis un poco se fue dando. Pero tú has tenido una carrera como actriz como tan em, insertada en lo teatral. O sea, yo debo decir que yo conozco actores camaleónicos y tú, porque Ah, eres de esas actrices que te subes al escenario y realmente te transformas. Yo siempre, como que cuando actuábamos juntas, tengo el recuerdo que yo era una actriz bastante más como de hacia adentro, me costaba mucho como externalizar hacia afuera, como irme al chancho, como quien dijera, y tú tenías ahí una característica que tú armabas ahí un personaje, armabas todo y te subías al escenario, además que sacabas una voz que mm, era realmente impresionante y hasta el día de hoy, obviamente, verte en el escenario y ese cambio tan potente. mm. Ay, amiga linda. Gracias por tu comentario. Mira, 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 Que, mira, para llevarte un poco al pasado, mira el recuerdo que te tengo. no, qué bonita esa foto. Calígula. Mira qué Ay, jóvenes era tan éramos, amiga. bonita. Sí, ahí estamos Calígula. sí, pero estamos, esa parte, esa foto fue en Mapocho, ¿te acuerdas? ¿En Mapocho fue? Ah, ya, ya, Sí, ya. que después es que tuvimos nuestro estreno allá en Ñuñoa, pero después nos Sí, fuimos a la Casa de la Cultura y después sí, fuimos a Mapocho, como que sí. estuvimos ahí, me acuerdo, Ay. por las paredes de cemento, me acuerdo de eso. Ah, Y esa, perfecto. sí que hay como una cortina atrás, Sí, porque así sí. tapaban la sala. Oye, qué buena Era, oh, qué memoria. bonito. Qué buena memoria. Yo, No, que yo había con asumido las que eso fotos. era la sala verde, fíjate. No, esa creo que no. Oh, sí. No, pero es que esa, hay una cortina atrás y creo que Claro. era esa sala. Mira qué Pero bueno, pero que fue bonito qué eso. intensidad, ¿no? Sí, las dos, estaban O súper sea, intensas. mira, yo honestamente, yo en esa época vivía el teatro de un nivel de intensidad tan grande que ahora veo el desgaste que era, pero claro, uno siempre atrae los papeles como cuando como uno está, ¿no? Internamente. Y a mí siempre me llegaban todos los papeles muy dramáticos, pero era porque yo deseaba siempre como canalizar mucha energía del drama ahí a través de los personajes.
¿Cómo era claro. para ti eso? ¿Cómo afrontaba ahí un personaje como Cesonia? Es que, mira, como que yo ahí no era muy consciente, yo creo que ahora soy más consciente, pero ahí no era muy consciente y de hecho ahí como éramos chicas, Sí, pues. yo creo que todos tratábamos de ser actores de método, así como de vivirlo de verdad y de Sí, involucrarse y después quedar un poco mareado de tanta emoción. sí, Y claro, ¿cachai? Como muy, o como mucha memoria emotiva también, yo sí, pues. creo. Pero después uno se va dando cuenta que tanta memoria emotiva no te permitía vivir el presente, que es lo que Exacto, uno también en la vida tiene que ir aprendiendo, que es exacto, mejor vivir el presente que vivir de una fantasía o de un futuro. Entonces, el trabajo actoral tiene eso, porque uno va creciendo con el trabajo actoral, dándose cuenta de la importancia de la hora. Claro, que obviamente uno se carga con algo, como que y después empieza a dialogar con el compañero en esa época, pero ahora tú te das cuenta que es mejor en ese momento que te sorprenda lo que te dice el otro. Yo, por ejemplo, bueno, yo siempre he hecho eso, pero ya es como parte de de mi mala memoria, que yo trato de olvidarme de lo que me va a decir el otro. Entonces, yo de verdad me asusto, como que me queda, como que me sorprendo de verdad, no, pero porque de verdad tengo mala entrar memoria. en ese diálogo como si fuera la primera vez, ¿no? Sí, claro, pero a veces de verdad, como que digo, ¿qué? Y hasta me olvido de lo que pudo haber, tengo que decir yo, pero la reacción orgánica sí me sale, ¿cachai? Pero después digo, ay, ¿dónde? Y ahí engancho. Pero es como, no sé, serán los años también, no Puede sé, ser, puede que la ser. memoria se desgasta, ¿cachai? Como que pasan cosas. Pero sí, y claro, lo que tú decías como de la transformación también, como que yo siento que a todos los que nos dedicamos como al arte, finalmente como que el arte es nuestro lugar de libertad. Entonces es donde nos permitimos hacer todo lo que no nos permitimos en la vida, que obviamente uno tiene que irse permitiendo cada vez más, pero en el teatro como que uno no se siente eh, uno tiene que dejar el prejuicio, por ejemplo, que es lo que uno tiene que aprender y uno le enseña para poder crear, no puede estar con el prejuicio ni con uno ni con el resto. Entonces, estás muy con la mente muy abierta. Mira qué bonito lo que Entonces, dices eso tú. es pura libertad, pues, es Claro. libertad y yo creo que por eso nos causa tanto placer estar ahí arriba. Es como que uno dice, ay, ya, voy a probar esto, ¡guau! Y lo pruebas y a veces funciona, a veces no, da lo mismo, pero la cosa es probar y en ese probar tú te liberas de cosas, de Por cierto. emociones, de vida, de tantas cosas que uno procesa, porque uno es como un puente, ¿no? Como entre el texto y el público, el actor es como un puente para que para que el público acceda ese imaginario que creó alguien, que lo escribió, que se le ocurrió, ¿cachai? Pero uno es un puente. Entonces, súper bonito esa sensación de que uno está en contacto con ese otro lado y con el del más allá, con la oscuridad o con la claridad, pero hay una conexión y eso yo lo encuentro bonito, es a mí me parece como espiritual, como Sí, que me siento tremendamente así. espiritual porque finalmente tiene que Sí, ver con que el único momento válido que tenemos es el presente y es donde más nos cuesta habitar porque estamos siempre o en claro, el pasado o en el futuro, ¿ya? A mí, claro, todo lo que tú dices ahora, yo te diría que para mí ha sido un reencuentro de ese lado actoral después de muchos años, porque en esa foto, por ejemplo, yo no vivía el teatro como tú lo expresas. Para mí era una manera de canalizar un estado interno que yo tenía de mucho dolor. Yo estaba muy deprimida en esa época, entonces por cierto que estaba muy involucrado mi ego ahí de querer ser famoso y todo eso, y me frustraba mucho cuando yo no quedaba en los castings y todo ese tipo de cosas, o en claro, el casting que yo quería. Pero yo no vivenciaba el teatro desde ahí porque principalmente yo estaba muy desalineada con ese interno mío, entonces estaba muy en el pasado o en el futuro y muy poco en el presente, y las veces que yo lograba conectar con ese presente tenía que ver con una cosa como emocional, porque yo sentía que
que si yo no lloraba, por ejemplo, en la función, para mí no era una buena función. ¿Ya? Entonces, Claro. el desgaste energético que yo tenía y emocional para mí era enorme, enorme, enorme. Y por eso creo que me retiré también un tiempo y quedé tan disasociada de la actuación y me metí después a toda el área como audiovisual, audiovisual detrás de cámara, que también me entregó, por cierto, un aprendizaje enorme. Y después cuando retomé la actuación, actuando en cosas, por ejemplo, en lo que callamos las mujeres, que eran roles muy pequeños que te permitían justamente, voy a probar esto, voy a atreverme a esto. Y lo empecé a pasar increíblemente bien. Además que todos los Claro. personajes que me llegaron en ese tiempo no tenían nada que ver con lo que yo había hecho en el pasado. Entonces fue puro conectar con el juego, juego, juego. Y ahí sí me pasó lo que tú expresas. Claro, es que, bueno, es que finalmente, claro, uno estudia, pero es como un camino súper personal de cómo Sí, vas entendiendo tu oficio. sí, claro. Y está muy ligado también con la vida, pues, como, Sin duda que sí, porque entonces, claro, es- como lo que tú dices, plasmas tu claro, vida si ahí. si tú estabas, claro, deprimida, obviamente es otra forma en que lo ves. Em, yo como que, yo siempre me lo tomé desde otro lugar como del juego porque Sí. como que yo, o sea, yo siempre sabía que ese era mi lugar de felicidad, ¿cachai? Como que entonces Ujú. yo decía, cuando yo estudié en la universidad el primer año me fue mal y yo casi me muero, así como que digo, pero ¿cómo? Entonces, ¿Te fue como que mal en el dije, o tengo sentido que de que reprobaste algún ramo? ¿O que, tipo, actuación reprobé, todo lo demás lo pasé y actuación reprobé. pero Entonces fue como, desde los 11 años yo quería ser actriz y tomaba ah, talleres de teatro. Entonces, el primero, yo cuando entré a la universidad me morí de vergüenza estar con hombres. O sea, yo venía a un colegio monja, entonces ah, era como claro. todo, entonces me daba mucho vergüenza, mucho pudor, mucho pudor, mucho pudor. Y a pesar de que yo en la adolescencia tuve a todos amigos hombres, pero no era lo mismo estar ahí, No, ¿cachai? Y como que todos eran muy desinhibidos y yo como que era súper para adentro y dije, oh, y me fui para adentro y no actué y lo hice pésimo. Si por algo repetí, estaba bien que repitiera, claro, pero después, que después como que dije, ya, o esto me mata mi sueño o sigo adelante. lógico, Y al final, porque yo dije, si es mi lugar de felicidad, lógico, desde chica ha sido mi lugar de felicidad, no me lo pueden quitar por una nota. Entonces yo tengo que luchar porque esa nota no sea importante en mi vida, ¿cachai? Entonces, lógico. porque no me importaba tampoco como la nota, pero lo que sí me importaba es que no me sacaran de ese lugar que yo había decidido. Qué Y lindo. ahí fue que, pero lo pasé mal el primer año porque repetir es como, wow, es como casi que te pueden echar. Sí, no, Y el segundo era año, muy fuerte, éramos como un poco hijos del rigor en sí, esta parte de alta. Yo recuerdo que como que entré y fue como, no tomo más sol y no hago esto más y no y fue como que me me puse cuido. así. Sí, sí, pues entonces uno al final o te haces más fuerte o te vas nomás, pues. Entonces yo Sí, dije, y aquí está, hago de nuevo primer año de actuación, porque todo lo demás iba en segundo. Y o sea, sucumbo o salgo como el ave fénix. Y ahí como que me reforcé, pero también aquí quiero tocar un punto importante, mm, por lo menos para mí, que es súper importante la tribu, o sea, la gente que te acompaña. O sea, yo en mi segundo curso fue un curso súper amoroso, así como súper amoroso, súper acogedor, súper contenedor. Fue como que lo que yo necesitaba era gente que me quisiera. Y el primer curso también era, pero no tanto. En cambio, el segundo, primero que tuve, era muy cariñoso, así, pero cariñoso a morir. Muy compañeros, muy preocupados unos del otro, y todos sabían que yo venía de un proceso duro y me empezaron a apoyar, y yo, o sea, como que me afirmé de mis compañeros y ahí también, también me di cuenta de la importancia de actuar con el otro súper ahí, ¿cachai? Aunque seguía probando, obviamente, pero
eh, me ayudó eso, sentir en escena que tenía alguien en quien confiar. Y ahí, como que ahí empecé a fluir, ¿cachai? Puro amor. O sea, Qué yo siempre que lindo. hago clases de teatro digo, chiquillo, esto es pura confianza y sin prejuicio, el prejuicio afuera, porque el prejuicio te mata a ti y mata al resto. Sin Entonces, duda. es como la propia aceptación de uno, la aceptación del que tienes al lado y vamos para adelante. Si no existe eso, partiendo con uno, no fluye y no se crea, no existe la creación, no existe esas cosas lindas que se arman en la escena, no pueden existir. ¿Cachai? Entonces, como que siento que uno trabaja desde el amor. ¿Cachai? Como que no, es imposible trabajar sin amor por lo que uno está haciendo en escena, con la comprensión del ser humano que estás haciendo, la comprensión del ser humano que tiene al frente, que es tu compañera, compañero, y como aceptación, que yo digo, no es que uno tenga que amarse, uno no está obligado a amar porque uno no ama a todo el mundo, pero, pero sí un profundo respeto por lo humano que está ahí al frente. Por el Entonces, otro ser, como claro. que eso para mí es como lo que más me apasiona de la actuación. Esa cosa que se da, sí, como casi mágica, pero en realidad es gracias a las voluntades de las personas. Exacto. Yo debo decir que a ti yo he visto cómo tú gozas estando en el escenario. A mí no me cabe la menor duda que es un lugar que tú amas y que tú lo transmites eso. En la última obra que te vi el año pasado, me parece, ¿o no? En la obra con la Claudia Al, Saldivia. no en mi nombre, sí. Y o sea, uno siente, percibe que tú estás realmente en un lugar que habitas y que te gusta y que te es muy afín. Yo Mm, no tuve ese encuentro tan afín como lo has tenido tú y comprendo perfecto el por qué tú has seguido haciendo teatro como lo has seguido haciendo porque tú eres feliz haciendo teatro. Lo hemos conversado en más de una oportunidad, ¿no? sí, sí, claro, es como, lo que te digo es como que uno encuentra un lugar de libertad. Claro, por eso digo que también depende de la vida de cada uno. Sin duda que ¿Cachai? O sí, sea, como, sin como que duda que sí. yo desde chica con mi hermana, y de hecho mi hermana, que ingeniero, nada que ver, pero mi hermana me llevó hasta el lugar de la creatividad porque yo llegábamos al colegio y teníamos, y yo era buena, siempre he sido buena para dormir, y hacía una siesta y mi hermana quería jugar, mi hermana siempre ha sido más movida, ¿cachai? Más Activa. movida que yo. Vale. Y sí, y muy creativa, y ¿cachai? Que ella me pedía las manos y jugaba con mis manos como personajes. Entonces me decía, ¿me prestas tus manos, Clau? Y yo sí, y me encantaba que me agarrara las manos y jugara, porque me las y hablaba, hacía personajes, y yo dormía y yo sentía esto. Qué lindo. Entonces como que siempre la creación, ya sea de ella o después ya mía, me da felicidad. Es como como un lugar seguro y gozoso. Sí, sí, se nota, eso yo lo percibo completamente contigo en el escenario. ¿Y cómo has podido combinar esta parte teatral con la pedagogía, ¿no? Porque además tú haces clases de teatro, ¿no? Y ahora vas a hacer un taller. Bueno, eso quiero hacer un taller. Estoy esperando que lleguen mis estudiantes. Ah, van a Em, llegar, van a llegar. lo que pasa es que en principio, cuando yo empecé a hacer clases, yo no quería hacer clases por nada del mundo. Más ¿Ya? que nada porque encontraba fome hacer clases, Perdón, así pero de lejos. tú te acuerdas del taller que tú me invitaste a trabajar contigo del FOSIS? Parece que era, ¿no? Que íbamos allá como a Independencia, era por ahí, no recuerdo muy bien por dónde era, pero con unos niños que eran de un corazón que llegaban con lluvia, ¿te acordás? Con los zapatos mojados, porque les encantaba llegar a ese espacio, ¿te acuerdas o no de esas clases? Ahora que tú me dijiste, ¿sabes qué? No me acuerdo bien.
No me acuerdo bien Era un taller del FOSIS, que era unas clases, ponte tú, en una escuela en que yo te diga como en Independencia. Incluso me acuerdo un niño que él tenía como unas dificultades motoras incluso y él se entusiasmaba tanto que me acuerdo un día que llegó al taller, porque este taller era como los sábados, ponte tú. Y él llegó entero mojado y era como un nivel de compromiso que a mí me conmovió realmente. Y no Oye, faltó nunca. no me acuerdo cómo llegamos ahí. Es que no, o sea, es que Yo te llegué juro por que ti. no. Yo recuerdo que No, sí, que tú me es que invitaste al proyecto, que era un ten- proyecto del FOSIS. tengo, tengo eso en mi cabeza, pero alguien me tiene que haber metido ahí. Sin duda, sin duda. Eso es lo que no me acuerdo. No me acuerdo quién me dijo, oye, esto del fósil, porque yo nunca lo hice yo. ¿Cachai? Como que no, no me acuerdo. No me Bueno, esa acuerdo. experiencia para mí fue muy bonita porque fue la primera vez que yo hice clases. Yo no he hecho mucha pedagogía teatral. Me ha tocado hacer otro tipo de entrega, pero esa vivencia para mí fue muy especial. Me conmovió mucho los niños que llegaban como con tantas ganas, digamos, y tenían tantos problemas y las ganas de estar ahí eran superior a eso. Entonces, como que uno realmente era como conmovedor. ¿Cómo Sí. ha sido para ti este encuentro con hacer clase, más allá de que al principio no te gustó? Porque igual, ¿hace cuántos años que haces clases ya? Del 2000, o 2000, sí, del 2000 creo que, pero ahí hacía como un taller, ¿cachai? Uno a la semana y todo lo demás era ensayar teatro. Después con el tiempo cada vez fueron más clases, porque claro, después fui mamá, entonces como que eso te cambia toda la vida, porque antes de ser mamá yo igual ensayaba y daba lo mismo si me pagaban o no, porque como que siempre uno salvaba por algo, claro, mientras uno solo se puede mover más fácil y apretar el pantalón, o sea, la falda, de acuerdo a las necesidades que uno va optando, pero cuando tienes una hija, no tomas decisión solo por ti, sino que también por la hija que estás criando, entonces ahí como que empecé a hacer más clases que actuar y eso, claro, es un poco duro para alguien que quiere puro actuar, pero también le vas tomando el gusto, te toca hacer clase acá, allá, en algunos lugares uno goza más que en otros. La verdad es que a mí me gusta mucho, mucho más hacer clases a gente que no quiere ser actor, sino que busca herramientas del teatro como para su vida. Y eso, ¿sabes qué? Eso me ha llenado más el corazón porque siento que la gente lo agradece y lo usa. Así, es súper concreto. Y, y ahora, claro, el taller que voy a hacer es de comunicación, que es como para gente profesional que quiere usar mejor su voz y su expresividad corporal y bueno, yo tengo un taller que hago en la Bernardo Higgins hace tiempo, que es como un electivo, y es para distintas carreras. Entonces ahí ha sido como mi conejillo de Indias, porque ahí he probado, yo estudié danza, movimiento, terapia cuando viví en Barcelona, hice un posgrado, no hice el magíster porque yo no quería ser terapeuta, como que me di cuenta en la mitad que dije, no, terapeuta no, porque me daba pena. Es que es demasiado ser terapeuta, Sí. como que nosotras no podríamos porque uno se involucra con el otro ser demasiado y tú tenés que tratar de poner un, como un paréntesis entre tú y esa otra persona porque si no, no puedes ayudar, tanta empatía no sirve, pues. La empatía tiene que ser equilibrada y uno como que se involucra mucho. Yo vi casos así como de gente que se enamoraba de sus pacientes, como cosas, yo dije, no, yo me voy a enamorar de un paciente, voy a sufrir, se me va a morir, y todas esas cosas, así como que dije, no, entonces, pero aprendí la codificación del movimiento y de alguna manera al entender la codificación del movimiento, de cómo uno se mueve, si uno se mueve más para allá, más para acá, uno entiende también cómo funciona tu cerebro y tus emociones. Entonces eso es lo que yo hago, que finalmente es un poquito terapéutico. La gente como que se sorprende del análisis que puede llegar a hacer de sí mismo, de su movimiento,
pero es sin prejuicio, ¿cachai? Algo súper observable que uno se da cuenta y uno dice, ah, sí, es verdad. Y después de eso, de que hay un reconocimiento del movimiento y de la forma de que tú te mueves, meto la voz. Y ahí hace como que se ensambla la voz y también explico más fisiológicamente cómo funciona. Y eso también encuentro que es mucho mejor porque la gente sabe que tiene el aparato que tiene y que es igual a todos y que va a funcionar. Entonces eso también da confianza. Y después, bueno, y ahí hago un cierre con una muestra de algo, pero he tenido súper buenos resultados con los estudiantes universitarios de distintas carreras. De repente llega gente que no habla nada, que son súper retraídos, y yo al principio hago que muestren solos, ¿cachai? Hago que salgan los compañeros para que no los vean, o hago cosas para lograr que vaya tomando confianza a poco. Entonces, como que, bueno, pero por eso mismo también, como de lo que hemos aprendido en la actuación, también considero que es importante generar un ambiente amoroso, Sí, contenedor sí, del grupo, no sí, solo mío, sino que de todos los que estamos ahí y para que salga lo mejor de cada uno. exacto, exacto, Entonces, de exacto. eso sí me encargo y soy, a pesar de que sois dulce y todo, desde mi dulzura me pongo súper pesada con eso, así como firme, porque nos falta, sí, porque nos falta la gente que dice, ah, ya, va a ser teatro, y como que se lo toman todo como para la risa y no, 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 necesitamos partir Hay de... mucho prejuicio con la cosa del teatro, ¿no? Como el Sí, hipismo y que démosle, o que sí. la cosa la me, o que no sé, Sí, como. es como, ay, yo que soy, tengo tanto desplante, lo voy a hacer súper bien, lo voy a hacer mejor que todo. Hay gente que llega como a competir y tú decís, no, 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 no queremos eso. O sea, que salga lo mejor y obviamente hay gente que tiene más desarrolladas sus habilidades que otros, pero eso no te hace mejor. Estoy como que yo valoro el proceso de cada uno que tiene durante el taller. Y fíjate que me llama la atención esto que haces primero como un poco de preparar el cuerpo para que la voz se posicione, ¿no? Un poco. Sí, sí, Porque, o sea, perdona, que es muy sincrónico, que siempre que, un poco que me llevó un poco al método que estoy creando con el método 369 que yo sé que tú lo vivenciaste, y que tiene que ver con eso también, como de comprender que cualquier cosa que hagamos, en este caso la reprogramación mental, que es lo que yo estoy como trabajando muy fuertemente, que lo he trabajado conmigo por muchos años y ahora ayudando a otras personas, que tiene que ver con que primero tienes que preparar el cuerpo físico porque si el cuerpo no está en un estado de relajo, con el sistema nervioso como tranquilo, es muy difícil que la información entre, ¿no? De una manera como tranquila, como que las personas se puedan sentir, a medida que tú más te relajas, puedes como conectar más con tu creatividad, con el juego, con lo lúdico, ¿no? sí, sabes que, pucha, es que es tan real que pasa eso, porque yo, mira, tuve un caso de una niña que era de ingeniería y yo al principio les pido que busquen un texto. En general les pido un texto de un discurso de un personaje que ellos admiren, porque yo quiero que se transformen en ese personaje, que se caractericen al final y todo, y que digan ese texto con propiedad desde Ya. ellos. Y, mm, y una niña al final mostró, yo iba viendo su proceso de a poco, se atrevía de a poquito, y cuando mostró su texto, todos quedamos así como dijimos, ¡ay, qué lindo el texto y todo! ¿De quién es? Le dije yo. Y era de ella, Ella, era, mira. era como un discurso amoroso hacia su madre. Pero fue tan bonito y tan bien escrito, Sole. O sea, estaba súper bien escrito. O sea, yo dije, oh, y le dije, ¿y lo escribiste tú? Me dijo, sí, lo escribí yo, así como desde, como, y le dije, ¿te das cuenta que descubriste algo que quizás no sabías? Mm. Y le dije, y me dijo, ¿qué? Y le digo, que tienes el don de la escritura. O sea, además de hacerlo muy bonito emocionalmente y como involucrarte y expresivamente, que llegó a todo y todos estábamos como llorando,
además escribía súper bien y ella Qué nunca había bien. escrito en su vida. Mira, Entonces, mira todo lo que pudo fíjate, sacar. sí, y porque el grupo fue dando la confianza a esa persona y a otros para hacer otras cosas que hicieron que su creatividad se potenciara. Qué bonito. Se generó el lugar adecuado para que ella, como Explotara su no sabía, creatividad. Pudiera sí, no conectar sabía además más con de ella. esa creatividad. Qué Sí, bonito. sí, Que súper bonito. podrías haber sido mi profesora. Sí, porque, bueno, pero bueno, no me ha ido tan bien con chicos bueno, sí, me ha ido bien, pero así como que claro, yo siento que me gusta la actuación, pero como que la parte académica, eso de poner notas y eso como que no me gusta mucho. Sí, ¿Entiendes? lógico. Por eso creo que no me sienta bien hacer clases a gente que quiere estudiar, más que nada porque no, como que me molesta, Sí, porque lógico. yo nunca me preocupé de la nota, ¿cachai? Cuando estudié, a pesar de que reprobé, mi objetivo no era cambiar mis notas, mi objetivo era yo sentirme bien, o sea, yo Claro. volver a sentirme bien y no sentir que me estaba guardando cosas que no me atrevía a sacar por miedo a la crítica y a toda la cosa. Entonces, como que los estudiantes van a estudiar y siempre les pregunto, no sé, siempre les preocupa mucho la nota, así como, ¿y qué nota desde qué? Ay, sea lo mismo, quédate con... Lo más Es importante es que la observación que yo hago. estamos insertados en un sistema en que nos han programado desde muy pequeño con el tema de las notas, con el tema de que hay que... Pero bueno, yo siento que todo eso, con todo lo que está pasando ahora, está habiendo un cambio y en este minuto se puede ver que es todo muy caótico, ¿no? Porque se están derribando como todas las estructuras que hemos conocido por tanto Sí, tiempo y tiene que ver con este cambio del ser humano de comprender que va mucho más allá de poner una nota, que el colegio y sí, todo lo que, todo esto que son realmente adoctrinamientos de las personas, porque no, al final no te entregan una herramienta con la cual tú puedas salir al mundo y decir, esta soy yo y tengo estas características y tengo esto que yo he podido desarrollar. O sea, por ejemplo, yo ahora que estudié 2 años astrología y que me reencontré con todo un mundo con la astrología, me di cuenta de la tremenda herramienta y cada vez que hago una carta natal y le pongo toda la carne a la parrilla ahí para ayudar a la persona, me doy cuenta de que si nosotros como seres humanos tuviéramos herramientas desde más jóvenes, no estaríamos tanto tiempo dando vuelta. Y no tiene que ver con que a los claro, 18 tengas claro lo que quieras hacer, porque a lo mejor estás toda tu vida en una búsqueda espiritual de qué viniste a hacer acá, sino más bien con crecer con la libertad que hablas tú, sin el miedo a decir lo que uno piensa, sin el miedo al prejuicio al que dirán. O sea, son puros sí, mochilas que uno carga toda la vida y que, no sé, yo ahora a los 52 recién, como que en buen argentino me está chupando un huevo. Lo que diga la gente de mí, si le gusta o no le gusta. Me puse a crear contenido después de muchos años, de hace 20 años que yo quería crear un canal de contenido por internet, cuando la televisión era todo, digamos, y estuve muchos años desde fuera queriendo armar equipo y todo, y no funcionaba porque el contenido no estaba sostenido en una identidad que yo sentía que ya podía como darle, no sentía, tuve que claro, desprogramarme de tantas creencias, cosas, dogmas, sacarme mochilas, cosas que cargué por mí, por otros, por todos, digamos, y llegar a un punto conmigo de vacío total para primero decir, ok, esto no soy yo y esto soy yo, por lo tanto, ahora, que recién el año pasado me puse a crear contenido y me puse a crear mis redes y todo y empecé a crear podcast y a hablar y darle y apretar rec porque se me dio la gana y tengo ganas de comunicar, que realmente siento que el cambio que viene ahora para la humanidad se trata de eso, de empoderarnos de quién somos realmente, que somos mucho más que lo que nos define como, o si soy actriz, o si soy esto, estudié esto otro, tengo este currículum, esta carrera, esta casa, somos mucho más que eso. Y venimos a mucho más de lo que creemos. Entonces,
eso es lo que yo siento que hoy día estamos en una etapa de redefinirnos, redescubrirnos para realmente conectar con eso, como cuando tú estás en el escenario y conectas con esa fuerza interna y te ves que estás en un lugar que habitas y que amas. Y Mm. eso lo transmites y se nota y se siente. Entonces, qué bueno que un ser humano pueda conectar con su don, con la cosa creativa, con lo que le gusta hacer, porque eso es parte de la misión. Y nos pasamos Sí, toda la vida muchas veces buscando esa misión y buscando qué hacemos acá. En mi caso, por ejemplo, o sea, toda mi vida he sido una buscadora de ¿qué hago acá? O sea, el colegio no puede ser todo, esto no puede ser todo, el matrimonio, como que todas mis etapas han sido como, como un nivel como de insatisfacción tan grande que me ha llevado a moverme, 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 bueno, Sol en Casa 9 y creencias y buscar y ser una buscadora de mi verdad. Y eso es lo que siento que hoy día está pasando como a nivel de humanidad, ¿no? lo bueno es que tú no, que lo bueno es que te has movido. O sea, yo creo que Me he ese, dado más mire, yo vuelta de carnero, amiga, que... sí, pero ¿sabes qué? Que, mira, el otro día lo hablaba con mi hija, que íbamos caminando y estaba cansada y yo le dije, es que una monjita me enseñó algo muy importante que yo lo valoro mucho, que en un retiro a los Andes teníamos, pasa, Ay, te la tenemos un digo. invitado, ¿invitada? ¿Invitado? Invitada, invitada. Ah, ella también quiere aparecer, obvio. Sí, ay, con su cola. Bueno, la cosa es que yo iba caminando, teníamos que subir un cerro para llegar a los Andes. Era una caminata a los Andes. Y de pronto se me acerca una monjita del colegio y me dice, ¿cómo vas? Y yo le digo, ¡ay, bien! Pero, uy, que queda mucho, queda mucho. Y me dice, mira, te doy un consejo, no mires hacia dónde quieres llegar. Preocúpate, mira abajo, está lleno de piedras. Mira cada una de las piedras y siéntete feliz por pasar una piedra. Y sabes Tal que cual. te juro que cada vez que como que pienso que me pongo futurista, digo, no es importante ese futuro, lo que importa es ahora esto. Ya, ahora me tengo que lavar los dientes. ¿Y cómo me lavo los dientes? Ya, ahora me tengo que peinar. ¿Cómo me peino? Pero no el resultado, ¿cachai? Como que a veces uno como que lo educa mucho para un resultado, cuando Exacto. lo importante es Vivir el proceso. ese Claro, camino que vas haciendo, cómo te vas sorprendiendo. Y a veces ese camino te dice, ¿sabes qué? No, no vayas para allá, mejor mándate para acá. Así como, sí, y te encuentras con otro resultado. Entonces, como creo que eso de caminar, que tanto dicen, que yo de verdad siento que caminar es una terapia, una meditación. La vida es así, pues, que uno no puede estar pensando, o sea, yo me pongo a prueba, por ejemplo, cuando voy caminando y veo en cuántos minutos va a pasar una micro, y ya me quedan 6 minutos, y a veces me demoro un poco, y ahí digo, no, no voy a mirar cuando pase la micro. Mejor trato de seguir rápido dentro de lo que puedo aquí, pero no voy a mirar para allá, porque si veo que pasa la micro me voy a desmoronar, voy a decir, no, no lo logré. Que estoy como, uno ya dice que no lo logró. claro. Y puede que, pucha, justo tuviste suerte, se fue esa micro, quizás no la viste pasar, pero después Exacto. venía otra, ¿cachai? Y ya alcanzaste. Sí, Entonces, es como también uno se va poniendo, se va protegiendo de la angustia de no lograr cosas. A veces también no había que lograr eso, ¿cachai? Pero puedes lograr otras. Entonces te vas fijando en esta piedra, en este árbol, y no en la micro que quizás se te fue. ¿Entiendes? Entonces ahí como que pensamos en el aquí y ahora. O sea, es una frase muy repetida, pero en realidad es como lo más importante, como concentrarse en lo que está pasando ahora y no en lo que va a pasar después. y sobre todo que cuesta tanto estar en el presente, a mí me ha costado un Sí, mundo. O sea, siento personalmente, por ser una persona tremendamente mental, y ya si lo puedo hablar desde el nivel astrológico, por tanto planeta en aire que tengo, el aire
representa la mente en la astrología y yo tengo la mayoría de mis planetas en aire, entonces soy de procesos muy mentales de sobreanalizar todo, entonces me pasé toda una primera etapa de mi vida en este sobreanálisis, de cuestionarme un montón de cosas desde muy pequeña. Y nunca me hacía mucho sentido, por ejemplo, yo recuerdo cuando muy chica, esa frase que decía que Chile estaba en el poto del mundo, ¿te acuerdas? Que decía que éramos un país Sí. tan al poto del mundo y a mí me da entre rabia y entre que no entendía por qué. Claro, porque si tú lo veías desde el famoso globo terráqueo, efectivamente Chile estaba como acá abajo y todo, que creo que el estar lejos hoy día es una gran ventaja, porque yo no quisiera estar en Europa hoy día. Sí. Y desde ese ámbito a mí me da rabia porque decía, ¿por qué? ¿Por qué si el universo no tiene arriba y abajo? ¿Desde qué parámetro tenemos que ser nosotros los que estamos abajo? Y si yo doy vuelta al mapa y lo que yo hacía en un gesto como de rebeldía era dar vuelta al mapa, como buena acuario rebelde que soy, y era mi manera, y ponía así como, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Así como, que era una frase que era un tema Bonita. de Zumbo, me acuerdo. Y lo ponía y lo tuve mucho, por muchos años tenía un mapa mundi dado vuelta con el yo estoy al derecho dado vuelta estas vos, porque desde qué perspectiva, de qué universo, si el universo no tiene arriba y abajo, me vienes a decir que Chile está en el poto del mundo, ¿no? Qué bonita la imagen, me gusta. Bueno, mi imaginación y mi creatividad siempre ha estado muy acompañado desde mi rebeldía. Yo en el colegio detesté toda esa etapa de colegio, lo pasé muy, sintiéndome muy outsider, muy como fuera de no encajar. Pese a que tuve varios amigos, tuve de hecho mi pareja por mucho tiempo ahí, el Coque, un gran ser humano y que me acompañó una etapa de mi vida muy, muy, creo que nos acompañamos una etapa bien potente los dos y claro, pese a todo eso, yo siempre me sentí como outsider, como que no encajaba en ningún grupo y tiene que ver con que yo sentía que era una persona que era como muy de una mirada hacia afuera, de tratando de que el de afuera me aprobara, buscando siempre como afuera lo que tenemos que buscar adentro de nosotros, porque a las finales no solo se trata de estar en el presente, sino de que todo lo que está pasando afuera de nosotros es un espejo de cómo estamos adentro. Entonces, mientras más Claro, adentro vamos, más podemos conectar con lo que somos en verdad, ¿no? sí. Claro, lo que pasa es que lamentablemente a todos nos pasa y cuando estamos más mayores nos damos cuenta de, de lo que es al contrario. ¿Cachai? Pero bueno, pero hay gente más iluminada que desde más joven sabe eso y como que está más concentrado en sí, pero no de una forma ególatra, sino que de conectado, como honesto, coherente consigo mismo, ¿no? Porque finalmente eso te da la tranquilidad que a veces se llama felicidad, pero que finalmente es tranquilidad, ¿no? Como saber que estás en el lugar correcto, que está todo bien, que va a resultar, porque tú estás poniendo toda tu energía o no sé, como que las cosas fluyen. Pero bueno, pero son caminos. Yo creo que lo importante es que, por ejemplo, todos los caminos que tú has hecho, que son tantos y variados, son maravillosos y te hacen la mujer que eres ahora, Y pues, empoderada y rica ¿entiendes? En conocimientos de tantas cosas. sin duda, o sea, Y si yo me lo hubiera cuestionado hace 20 años atrás, ¿qué hago acá? Claro, ahora es como que es esa pieza del puzzle que faltaba de comprender todo el camino recorrido para llegar a lo que uno es ahora, en esencia, ¿no? Y todo ir además integrando todo en el quehacer, porque yo hasta el día de hoy comprendo que soy una persona que necesito mucha diversidad para hacer. claro, Desde hacer mis tortas, que para mí es como mi chiche, pero tampoco ha sido como soy la empresaria, no, siempre lo he tomado como eso, como de rescatar un recuerdo familiar y el tema ahora con la astrología que ha sido para mí realmente encontrarme con algo muy potente para mí como herramienta, más todo lo que he venido trabajando en mi método 369 de reprogramar mi mente, ha sido como comprender que necesito esa diversidad y necesito hacer variadas cosas para sentir que estoy expandiéndome al máximo, como la creación de claro. contenido, por ejemplo. O sea, yo
tengo distintas etapas. Por ejemplo, para mí una etapa fundamental en mis procesos creativos es tejer. La mayoría de mis procesos Ay, creativos parten con un anhelo. Cuando a mí me empieza como a picar las manos de que quiero tejer, quiero tejer, quiero tejer, y que he tejido una cantidad de frazadas y cosas, y guantes, y patitas y todo, que cada vez que tengo esa como, porque ayer ya dije, tengo ganas de tejer, entonces ya empiezo a ver mis cajas de lana y digo, ¿qué voy a hacer? Y las ganas de empezar a tejer nomás. Y eso tiene que ver con que eso se va a desencadenar en un proceso creativo que va a terminar en, por ejemplo, el tema del método 369, por ejemplo, o de escribir algo, o de crear un podcast, o de crear contenido, etcétera. No, así vivo claro. yo los procesos creativos, muy como variopinto, ¿no? Pero eso es muy bueno que lo hagas, porque te lo permitas, porque así surgen cosas. Ha sido el permiso que me he dado de vivir una vida diferente en ese sentido, como la opción de no querer tener hijos, por ejemplo, y la opción de Mm. haber vivido esta cantidad de años que he vivido en soledad y de comprender la oportunidad que es esa soledad que me ahogó por mucho tiempo, pero que la anhelé también. Entonces, como que es un tremendo aprendizaje que me ha dejado una huella y un sello de comprender ahora el porqué. Claro, sí, totalmente. Ir mirando tus piedras. Total. Oye, qué bueno ha sido compartir hoy día. Te quiero agradecer un Sí. montón. Cuéntame, ¿cuándo pretendes hacer el taller antes de cerrar? El taller, quiero empezarlo ahora en marzo, pero tengo que Ya, ver la cantidad de estudiantes que lleguen y la idea es que dure 2 meses, los días miércoles de 7:45 a 21:15 y, en eso estoy, ¿lo vas a hacer promocionando. en un lugar específico? ¿Cómo el Sí, formato? Ya, es una casa de entreno que queda en Santa Isabel con Salvador. Es una casa donde hay un actor que hace entrenamiento para personas así como personal training, pero en su casa. mira, Y él tiene un espacio bien bonito, bien agradable, que me ofreció para hacer el taller. qué bueno. Pero no tiene estacionamiento, ese es el problema, hay que estacionar en la calle. Y ya alguien me preguntó y no va a ir porque no tiene estacionamiento. Pero está al lado del metro, ¿no? Sí, sí, viste, pero es que hay gente que va en auto y eso. Ya, ya. Más que Es que nada la por eso. opción de Pero metro con metro prefiero, al lado también es prefiero buena. metro sí, y si van en bicicleta o en moto. Ya, súper. Hay donde estacionar, seguro. Bacán, muchas gracias, Clau, por haber compartido hoy Gracias a ti, día. Sol, querida. Y bueno, decirles a todos, ahora te voy a pedir que me des tus redes y todo, porque vamos a poner nuestras redes sociales. Y que si les gusta el contenido, que le den like, que compartan, que se suscriban o que escriban lo que quieran, si quieren que hablemos de algo. Y de todas maneras vamos a grabar otro programa, amiga, porque ha estado bien entretenido y creo que quedan varias cosas pendientes que hablar. Sí, qué harto pendiente. Gracias por Te- la foto, estaba bonita. Gracias a ti por compartir hoy día, te mando un abrazo enorme y Ya, a ti también. gracias, gracias. Chao, Nos bella. vemos pronto. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Mira, las luces se desvanecen. Todo se siente pero no permanece. La brisa flota como espuma en el viento y el tiempo es un truco sin fundamento. Es un espejismo, una ilusión. Todo brilla pero no hay conexión. Este es un juego, un monograma, nada esencial. Salte del drama, baila en la niebla. No hay final, solo el momento, nada real. Las sombras giran como en un sueño. El suelo tiembla pero eso es de diseño.
Palabras huecas rebotan sin peso. La vida es un eco, un simple proceso. Es un espejismo, una ilusión. Todo brilla pero no hay conexión. Este es un juego, un holograma, nada es en serio. Salte del drama, baila en la niebla. No hay final, solo el momento, nada de real. Las sombras giran como en un sueño. El suelo tiembla pero es de diseño. Palabras huecas rebotan sin peso. La vida es un eco, un simple proceso. Es un espejismo, una ilusión. Todo brilla pero no hay conexión. Este es un juego, un holograma, nada es en serio. Salte del drama, baila en la niebla. No hay final, solo el momento, nada de real. Este es un juego, un holograma, nada